a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: Amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues tengo algo que enseñarles. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre cualquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos escuchando una parte de la predicación de Pedro en la mañana de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre aquel grupo de personas, de discípulos de Jesús que estaban encerrados en oración junto con la Virgen María. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces Pedro se puso de pie. Pedro se puso de pie. Vino el Espíritu Santo y Pedro se puso de pie. Porque aquellos discípulos estaban encerrados con mucho miedo, tenían miedo. Pero vino el Espíritu Santo y los hizo capaces de ponerse de pie. Y uno de ellos fue Pedro. Y Pedro se puso de pie, alzó la voz. Alzó la voz. No lo dijo ahí con voz quedita, ¿verdad? Sino que alzó la voz. Vamos aprendiendo entonces. Viene el Espíritu Santo, Pedro se pone de pie, alza la voz, alza la voz, y se dirigió a ellos diciendo: Amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues tengo algo que enseñarles. Alzó la voz y les dijo: escúchenme, tengo algo que enseñarles. Hermanos, eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Nos levanta. De donde nos encontramos, Él nos levanta. De la enfermedad, de la tristeza, de la desesperanza, de la derrota, del temor, de la vergüenza. Donde tú te encuentres, viene el Espíritu Santo y te levanta. Y te hace capaz de levantar la voz. De levantar la voz. No nada más para gritar palabras que no se, ¿verdad?, que no se van a entender, sino alzas la voz, ¿verdad?, y les dices: escúchenme. Esa autoridad la recibes del Espíritu Santo. Escúchenme, tengo algo que enseñarles. Hermanos, nosotros tenemos esa misión, tenemos ese encargo de levantarnos, de ponernos de pie, alzar nuestra voz y decirle a las demás personas, a nuestra familia, a los que nos rodean en nuestro trabajo, donde nos encontremos, hermanos, hermanas, donde nos encontremos, nosotros tenemos que ponernos de pie, levantar nuestra voz y pedirles: escúchenme, tengo algo que
enseñarles. Tengo algo que enseñarles. Yo no sé dónde tú te encuentres, dónde trabajas, dónde te diviertes, pero ahí donde tú te encuentres, tienes que alzar la voz y enseñarles. Obviamente tenemos que buscar, ¿verdad?, el momento, aprovechar el momento para nosotros anunciar a nuestro Señor Jesucristo. A Jesús anunciamos nosotros. Ahora en la semana tuvimos una preparación los maestros, y en uno de esos días el maestro que estaba dirigiendo la clase con nosotros, el curso, en ese día pidió que cada persona, que cada uno de nosotros compartiéramos algo personal, que como compañeros de trabajo teníamos que conocernos, algo que los demás no supieran de nosotros. Y fue cuando en ese momento que se nos dio, pues aproveché para decirles, ¿no?, que participaba en esta corriente de gracia de la renovación carismática, que creía, ¿verdad?, en el ejercicio de los carismas y que esperaba en Dios. En esa oportunidad, entre aquel grupo de maestros, yo dije, eso es algo personal y lo voy a compartir con ellos. Y ya después un compañero se acerca y me dice, a ver, explícame, ¿qué es eso de los carismas? Yo creí que nada más con los evangelistas pasaba eso. ¿Eres católico? Claro que soy católico. Y ya le di una breve explicación de eso, nada más. Y sí, dice, pues sí, se te nota, dice. O sea, a veces aunque no hablemos, se tiene que notar la paz que nosotros seamos capaces de transmitir a los demás. Hermanos, tenemos que alzar nuestra voz donde nos encontremos. Amén. Amén. Entonces, esto que acabamos de escuchar es la primera vez que se predica a Jesús después de su ascensión, después de que subió a los cielos. Acuérdense que los apóstoles estaban encerrados, llenos de temor. Viene el Espíritu Santo y sucede ese derramamiento, esa venida, esa fuerza sobre aquella comunidad que estaba naciendo en aquel pueblo, en aquella ciudad. Vamos a escuchar más adelante de Hechos de los Apóstoles también en el capítulo 7. Capítulo 7, verso 4 en adelante. Es capítulo 8. Capítulo 8, verso 4 en adelante. Dice, mientras tanto, los que se habían dispersado anunciaban la palabra en los lugares por donde pasaban. Así Felipe anunció a Cristo a los samaritanos en una de sus ciudades a donde había bajado. Al escuchar a Felipe y ver los prodigios que realizaba, toda la población se interesó por su predicación, pues espíritus malos salían de los endemoniados dando gritos y varios paralíticos y cojos quedaron sanos. Hubo pues gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué es lo que nos dice esta escritura? Dice, los que se habían dispersado anunciaban la palabra en los lugares por donde pasaban. Acuérdense que estaba aquella comunidad siendo perseguida, ¿verdad? Pero mientras los perseguían, dice, ellos anunciaban la palabra. O sea, no estaban empachangados, no.
estaban siendo perseguidos. Y mientras ellos eran perseguidos, anunciaban la palabra en los lugares por donde pasaban. Hermanos, ¿cuál es la situación que estemos pasando? La que sea, la que ustedes gusten. Pero mientras estemos pasando esa situación, por más difícil que sea, nosotros tenemos que anunciar la palabra en donde nos encontremos. Si estamos en un hospital, en ese hospital, mientras estamos ahí, tenemos que anunciar la palabra. Si estamos trabajando donde nos encontremos, tenemos que anunciar la palabra. Así como nos decían al inicio de la asamblea, Pablo y Silas estaban ¿en dónde? En la cárcel. Y en la cárcel ellos alababan a Dios. Una forma de anunciar la palabra. Hermanos, no vamos a esperar a encontrarnos, ¿verdad?, sentado entre rosas y en aire acondicionado con una silla bien cómoda para anunciar la palabra. Donde tú te encuentres, por más difícil que sea la situación, nosotros tenemos que anunciar la palabra de Dios. Amén. Amén. Hermanos, y nos dice aquí, Felipe anunció a Cristo a los samaritanos en una de sus ciudades a donde había bajado. Al escuchar a Felipe y ver los prodigios que realizaba, toda la población se interesó por su predicación. Hermanos, nosotros tenemos que hablar y el Espíritu Santo se encargará de lo demás, de los signos y de los prodigios. Tú alza la voz, tú levántate y habla de Cristo y el Señor hará lo demás. Tú pon lo que tienes, tus capacidades, tus palabras y Él hará lo demás. Hermanos, estamos insistiendo en todo este tiempo para que nosotros, como laicos, llevemos la palabra, hablemos de Jesús. Esa es nuestra encomienda, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hablar, tenemos que anunciar la palabra de Dios. Tenemos que hablar de Jesús a los demás, en donde te encuentres. Entonces, vamos a pedirle al Espíritu Santo que en esta tarde vaya desarrollando en nosotros el don de la predicación, vaya desarrollando en nosotros el don de la palabra, para que podamos hablar, para que podamos anunciar. Y de esa manera dice, hubo pues gran alegría en aquella ciudad. ¿Gracias a qué? A que se les anunció la palabra. Hermanos, queremos recuperar la alegría en nuestros pueblos, en nuestras comunidades. Anunciemos la palabra de Dios. Todo lo que estamos viviendo en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, se puede cambiar, así como lo hizo Felipe en aquella comunidad de Samaria, en aquel pueblo de Samaria. Y dice, hubo pues gran alegría en aquella ciudad. Entonces, no nos estemos quejando que la cosa va mal, que cada vez está peor la situación. Hermanos, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, anunciar. Y el anuncio de la palabra traerá la alegría a nuestros pueblos. Amén. 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 Bendito sea el Señor entonces.